Instructor, buenas tardes. Buenas tardes, José Alejandro. Bueno, ya que estás tú aquí, pues entonces vamos a iniciar. Si hay más personas ingresando, pues ahí queda libre el ingreso. Eh, Así que el que quiera de pronto participar con nosotros no tiene ningún inconveniente para no hacerlo. Si no, pues estas sesiones más adelante, pues quedan grabadas, ¿no? Entonces la grabación de ellas al día siguiente yo se las cargo en la plataforma para que las puedan revisar. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a llevar a cabo nuestra sesión en línea número 2 relacionado con la actividad de aprendizaje 2 de nuestro programa de formación en nuestra segunda semana de este curso de gestión de procesos eh, de personas fallecidas no identificadas y identificadas no reclamadas. Bueno, creo que ahí hay alguien más uniéndose a nosotros. Bueno, parece que decidió no ingresar. Listo, ya estamos grabando, entonces para todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión número 2. Eh, Como hicimos la semana pasada, yo voy a hacer un recorrido por nuestra plataforma. Luego ingresamos a revisar la guía de aprendizaje. eh, Revisamos cuál es la evidencia a desarrollar esta semana y revisamos un poco lo que nos alcance de tiempo el material de formación. ¿Listo? Entonces, a partir de este momento, voy a desactivar mi cámara para que no nos interfiera, para que no nos cause ninguna distracción y voy a empezar a compartirles la pantalla de mi equipo para mostrarles la plataforma Sahuna. Es un segundo mientras hago el paso de una presentación a la otra. ¿Listo? Entonces, a ver, por aquí compartimos ventana, plataforma. Bueno, vamos a ingresar en nuestra plataforma con nuestro usuario y contraseña. Un segundo, a ver, listo. Y ya estando dentro de nuestra plataforma, vamos a nuestro curso Gestión de Procesos, Personas Fallecidas No Identificadas e Identificadas No Reclamadas. Damos clic, entramos al curso. Recuerden que hay unos canales de comunicación además de las sesiones en línea. Las sesiones en línea solo son una vez por semana. Los canales de comunicación están abiertos todos los días, ¿sí? Uno de ellos es nuestro chat acá en la parte superior de la plataforma, ¿sí? Al lado del nombre y la fotografía de cada uno de ustedes. Funciona como WhatsApp. Luego, en la parte inferior, seguimos bajando y después de los anuncios, información general, está el foro de dudas e inquietudes, que es como nuestro correo electrónico. Por cualquiera de los dos canales se pueden comunicar conmigo. Toda la semana está abierta la plataforma, ¿sí? Los 7 días de la semana, 24 horas al día. Pero recuerden, el instructor solo está de lunes a viernes en horario de oficina para contestarles. De resto van a tener que esperar un poquito. Luego, recuerden también revisar el cronograma, ¿sí? Por si hay algo que no recordamos bien o se nos olvida, o de pronto si hay algún cambio, aunque normalmente si hay cambios en el cronograma, yo debo reportárselos a través de los anuncios con un tiempo de anticipación. ¿Listo? Ahora sí, vamos a la carpeta actividad, aprendizaje y guía, que es donde están nuestros contenidos. En ella, recuerden, tenemos la guía de aprendizaje y los materiales de formación. En este caso son 3.
que son el documento Fundamentos y Marco Normativo, conceptos de inhumación y exhumación como número 2 y procesos de gestión en cementerios, que es el número 3. La semana pasada estuvimos desarrollando en las actividades que están directamente después de los contenidos, estuvimos desarrollando la actividad aprendizaje 1, cuadro de doble entrada, ¿sí? Que era como una tablita que teníamos que colocar ahí, rellenar, digamos, los espacios para poder diligenciarla. Esta semana vamos a concentrarnos en la actividad llamada mapa mental, actividad aprendizaje 2, evidencia 1, relacionada con explicar los conceptos de inhumación y exhumación de los cuerpos o restos o partes humanas. ¿Listo? Así sucesivamente, para la semana 3 tendremos las actividades o evidencias de la actividad número 3 y para la semana 4 la actividad 4. ¿Listo? Nos devolvemos y vamos a revisar la guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje nos le damos clic, nos abre la otra ventana y luego en la ventana damos clic en recurso educativo. Bueno, aquí me va a regresar un poquito. ¿Listo? Aquí está perfecto. Bueno, ¿por qué estoy en esta parte del documento? Porque de aquí hacia atrás ya revisamos la semana anterior lo que fue la actividad aprendizaje 1, ¿sí? Que terminó aquí, en lineamientos de entrega, cuadro de doble entrada, actividad aprendizaje 1, evidencia 3, perdón, evidencia 1. Ahora nos toca revisar en el punto 3.2, ahí sí, el punto 3, la actividad de aprendizaje número 2, cuya temática es identificar los elementos básicos de la inhumación y exhumación de personas fallecidas no identificadas o identificadas no reclamadas, teniendo en cuenta los procedimientos técnicos. Bueno, más que procedimientos, son como los conceptos, ¿no? Saber bien qué es una inhumación y qué es una exhumación y saber que hay unas normas para poderlo realizar, unos requisitos, unos permisos, unos registros y todo debe seguirse al pie de la letra. Estimado aprendiz, como es de su conocimiento, la inhumación supone la acción de enterrar o depositar en los cementerios cadáveres, restos óseos y partes humanas. Mientras que la exhumación es extraer cadáveres, restos humanos y restos óseos del lugar donde fueron inhumados. Esto según la resolución 5194 del Ministerio de Protección Social en el año 2010. En este sentido, la presente actividad pretende que usted desarrolle conocimientos en relación con los elementos básicos sobre inhumación y exhumación de personas fallecidas no identificadas e identificadas no reclamadas. La duración de esta guía o el tiempo para desarrollar esta actividad es de 13 horas, una semana. Material de formación. En este caso es el material o documento número 2, también llamado componente formativo, conceptos de inhumación y exhumación. En cuanto a las evidencias, pues a continuación se describen las acciones y correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Evidencia, mapa mental, actividad de aprendizaje 2, evidencia 1. A ver, ¿qué nos dice? ¿Sabía que un mapa mental o conceptual es una herramienta que ayuda a entender un tema específico a partir de un diagrama que permite visualizar las relaciones entre ideas y conceptos? Normalmente, este gráfico se realiza para explicar, resumir, analizar un proceso o un tema, ¿sí? Para que lo entendamos más fácilmente.
No existe una simple receta o secuencia de pasos para elaborar ese mapa conceptual o mapa mental. Sin embargo, se proponen unos aspectos a considerar en su construcción. Para mayor información, como aprendices, ustedes deben revisar el siguiente enlace, este que aparece aquí, ¿sí? https cmap ihmcus.docs, elaboración mapa conceptual. Ahí les van a dar una idea general de cómo realizar los mapas mentales o conceptuales. El CMAP, Concept Map también llamado, es una herramienta que nos permite realizar este tipo de ejercicios, ¿sí? Es un programa, el cual yo lo puedo instalar en mis equipos o lo puedo utilizar en línea, ¿sí? Directamente en internet y es gratuito. Considerando la información anterior, construya un mapa conceptual a partir de las siguientes indicaciones. Miren, primero, elabore el mapa conceptual a partir de elementos básicos del proceso de inhumación y exhumación de personas fallecidas no identificadas e identificadas no reclamadas y la cultura del buen trato. Ustedes dirán, ¿cómo así que la cultura del buen trato? Sí, es esa educación, esa responsabilidad, esa seriedad que se debe tener y profesionalismo para con ese cuerpo, cadáver, difunto, que está a mi cuidado, el respeto con él y a su memoria y con los posibles familiares que lo puedan estar buscando. ¿Listo? Segundo, identifique y recopile conceptos claves en relación con el proceso de inhumación y exhumación, teniendo en cuenta implicaciones, responsabilidades y lineamientos normativos para el mapa conceptual. O sea, yo leo el documento, ¿cierto? El material o componente formativo, saco las ideas principales, saco los conceptos más pequeñitos, trato de resumir al máximo y luego voy entrelazándolos, conectándolos, ¿sí? Para ir creando mi mapa conceptual o mental. Tercero, ordene los conceptos por jerarquía, ya que usualmente los conceptos más generales están en la parte superior y los más específicos en la parte más baja. Ahora, hay diferentes modelos de mapa conceptual o mental. Se puede ir desde arriba hacia abajo, de izquierda hacia derecha, del centro hacia afuera. Lo importante es que usted logre explicar o hacer entender la temática de los diferentes conceptos, ¿no? Cuarto, conecte los conceptos a partir de conectores. Estos conectores pueden ser palabras, pueden ser líneas, pueden ser flechas, dependiendo de el tipo de mapa que yo esté realizando eh, o los diferentes estilos de gráfico que yo utilice. O sea, no solo puedo utilizar esta herramienta, ¿sí? Yo puedo crear un mapa mental o conceptual a partir de un diseño en Word, por ejemplo, o en PowerPoint, o en Canva, si lo desean, ¿sí? La herramienta que ustedes manejen mejor. O CMap, que también está aquí disponible. Entonces, dependiendo de ello, yo puedo utilizar figuras geométricas o solo los conceptos libres, las palabras, el texto, o incluso puedo como conectores utilizar líneas, flechas o otras palabras que me sirvan para unir estos conceptos individuales y formar un contexto para dar una idea ya general del tema como tal. Quinto, revise y ajuste y afine los detalles del mapa conceptual que muestre de forma organizada los elementos básicos de la inhumación y exhumación de personas fallecidas no identificadas e identificadas no reclamadas teniendo en cuenta el procedimiento definido. Entonces, para la construcción del mapa conceptual puede utilizar la herramienta digital de su elección, pero pues en el SENA le sugerimos
que utilice la herramienta CIMAP, ¿no? Si ustedes lo desean. Lineamientos generales para la entrega de esta evidencia. Producto a entregar, un mapa conceptual, un mapa mental, un gráfico desarrollado en formato Word, PowerPoint, Canva o CIMAP. El que usted elija está bien. Si quiere, lo puede transformar en PDF. ¿Sí? Eso lo recomienda el SENA. Yo sé que para algunos se complica esto. Yo no soy tan estricto en esta parte del formato. Pero, ¿por qué lo aconseja el SENA de enviar en formato PDF? Porque algunas veces es más fácil a través de Internet enviar un documento en ese tipo de formato. Es mucho más liviano. Además que evita que de pronto si usted hace su trabajo en Word o en PowerPoint, al enviarlo no sea modificado, ¿sí? Lo deja totalmente bloqueado para que no haya cambios en él. ¿Listo? Extensión, el tamaño, no más de una página, ¿sí? Debe ser muy resumido, que sea muy entendible, entonces no más de una página. Cosas extensas pierden ya la idea principal, el objetivo de realizar este tipo de ejercicios. Entonces, la idea es resumir y que sea fácil de entender. Finalmente, me dirijo al espacio Carpeta Actividad de Aprendizaje y Guía. Después de los documentos, busco las actividades de aprendizaje y me voy directamente a la actividad de aprendizaje 2, evidencia 1. Doy clic en el enlace. Me abre otra ventana donde voy a encontrar un cuadro de texto. En el cuadro de texto coloco algo. No si no quieren, o si quieren, saluden al instructor y describan qué están enviando, ¿sí? Para que el instructor sepa qué evidencia es. Luego, debajo del cuadro de texto hay un botón para anexar su trabajo, su archivo, que debe ser en Word, PowerPoint, Canva o en CMAP o en su defecto PDF si también lo desean. ¿Listo? Luego de haber cargado su evidencia, recuerden que ahí no termina el trabajo. Nos dirigimos a la parte inferior de nuestra página, al lado derecho a la esquina, y damos clic en el botón enviar para que quede cargado, guardado y llegue al instructor para que lo pueda calificar. No olvidemos esperar que la página se actualice, cambie o nos dé una notificación de que todo está correcto. ¿Listo? Así no perdemos nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Aquí ya empieza la actividad de aprendizaje número 3, la cual es para la próxima semana. Entonces vamos a dejar hasta ahí la guía de aprendizaje. Vamos a regresarnos a la plataforma y en la plataforma Sajuna vamos a regresar a la carpeta actividades de aprendizaje y guía. ¿Listo? Ya estamos aquí. Ahora, ya leímos la guía de aprendizaje. Ya sabemos que el ejercicio a entregar es un mapa conceptual, ¿sí? Que va aquí en la actividad de aprendizaje 2, pero nos dice que leamos el material de formación, ¿no? El material de formación o componente formativo es el documento 2, concepto de inhumación y exhumación. Vamos a darle clic, esperamos que cambie la página, perfecto, y ahora damos clic en acceder al recurso educativo. Bueno, aquí vamos a ir rápido, ¿listo? No vamos a leer todos los contenidos. Recuerden que esa es la tareita de ustedes. Entonces, vamos simplemente como a identificar lo principal. Lo primero que encontramos es el concepto de inhumación y exhumación, ¿sí? O sea, ese es el tema. Y nos dice que el proceso de manejo de la persona fallecida no identificada e identificada no reclamada surge la custodia que asigna la responsabilidad a los cementerios de generar condiciones apropiadas para su inhumación individualizada y el proceso de exhumación para la entrega a sus familias. En este componente se abordarán estos conceptos y sus condiciones. Entonces, dos procesos diferentes, ¿no? Inhumación y luego exhumación.
Vamos a ver el contenido. Introducción. Apreciado aprendiz, bienvenido a esta experiencia de aprendizaje relacionada con el proceso de gestión de cementerios que pretende ayudarle a apropiar elementos básicos para la inhumación y exhumación de las personas. Para más información se sugiere revisar el siguiente recurso de aprendizaje que le dará un contexto inicial para su conocimiento, ¿sí? Arrancamos. El manejo de personas no identificadas y personas identificadas no reclamadas en los cementerios requiere un tratamiento especializado por parte de los funcionarios. O sea, no lo debe hacer cualquier persona, ¿no? Solo los trabajadores de el cementerio del Camposanto y que están capacitados, identificados y con los permisos o documentos requeridos. Damos clic en la flechita para avanzar. Dice que este proceso se debe cumplir a partir de los lineamientos dados por las normas y procedimientos que sean necesarios para la custodia temporal de los restos inanimados. Sigamos. La custodia hace referencia a una responsabilidad de los cementerios y a la acción de salvaguardar los restos inanimados de las personas no identificadas y no reclamadas en estos cementerios. La temporalidad de la custodia dura hasta cuando sea identificado o sea reclamado por su familia, por los familiares del difunto. Es decir, hasta que eso ocurra, que a veces no ocurre o a veces demora mucho tiempo, ¿sí? Meses, años, porque las personas a veces no saben dónde están sus familiares y no saben ni siquiera que han fallecido. Si esto ocurre, pues se hace todo el proceso para la exhumación y entregar el cuerpo, los restos o las partes a los dueños de esa persona que son su familia. Si no ocurre, esos restos deben permanecer protegidos, cuidados, custodiados, bien identificados en cuanto a su ubicación para que no se pierdan, ¿sí? Además, que recuerden que si hay algún tipo de investigación pendiente, pues es responsabilidad del personal que está en el cementerio que no se vayan a perder, ¿listo? O que no sean alterados o, digámoslo así, corrompidos por otras personas, ¿sí? Que abran la tumba o que hagan cualquier cosa que no sea correcta. Sigamos. Mientras las personas no identificadas y no reclamadas permanezcan en custodia, los profesionales y operarios de este proceso deben salvaguardar el principio de la dignidad humana. O sea, deben ser tratados con respeto, procurando que pueda llevarse a cabo la despedida de las familias sobre sus muertos. Cabe mencionar que durante la custodia está prohibida la cremación. ¿Por qué? Porque para que haya un proceso de cremación debe haber o una orden dada por un juez o debe haberse producido la solicitud de las personas que tienen derecho sobre ese cuerpo, que son los familiares. Y si no ha sido identificado y no ha sido reclamado, entonces no hay el permiso para realizar ese tipo de procedimiento. De resto, entonces el cadáver solo puede ser manejado o los restos manejados con su ubicación en una sepultura bajo tierra o en una bóveda. ¿Listo? Además, si hay una investigación, no sería o no procedería la cremación porque en ese cuerpo están las evidencias, ¿no? Que se necesitan para los diferentes procesos de investigación. Bueno, la despedida de los familiares de un ser querido es una última oportunidad para rendir homenaje a la existencia de un ser querido y tener la certeza del lugar donde él reposará con su identidad e historia. Su memoria, ¿no? El recuerdo. Lo que se entierra no son los restos en realidad, sino ese acto, ese monumento que se hace a la memoria de la persona, que es lo que más interesa a los familiares. Poder hacer todo ese proceso, esa ceremonia y que finalmente se tenga un lugar donde rendir ese
homenaje, ¿no? Bueno, digamos, concepto de inhumación. ¿Qué es eso? Dice, con la intención de que desarrolle conocimientos, habilidades y actitudes respecto a las disposiciones concernientes a personas no identificadas y personas identificadas no reclamadas, debemos partir entonces de dos conceptos claves, la inhumación y la exhumación. ¿Los había escuchado antes? ¿Qué significan para usted? Bueno, esto respecto a la información que encontrará más adelante. Entonces vamos avanzando. Concepto de inhumación. Dice así. La palabra inhumación proviene de las raíces del latín in y humus, que significa adentro y tierra. Esto es enterrar o disponer algo dentro de la tierra, en este caso, un cuerpo, un cadáver. Donde hay esa posibilidad, ¿no? En algunos cementerios no tienen campos santos con lotes eh, eh, en el suelo, sino que toca, según su conformación, en bóvedas, ¿sí? En bóvedas de cemento y ladrillo. Bueno, depende entonces de eso también. Entonces, esto es así conforme a lo dispuesto en la resolución del Ministerio de Protección Social 5194 del 2010. Inhumar supone la acción de enterrar o depositar en cementerios los cadáveres, restos óseos y partes humanas, mientras el área de inhumación ya es más particular. Que les decía, es la acción de depositar en un cementerio, inhumar. Acción de depositar en un cementerio a el cuerpo, los restos o las partes humanas. Particular es que dependiendo del cementerio serán de un modo o de otro modo, ¿sí? Enterrados o depositados en bóvedas. ¿Listo? Y para quienes ya han sido identificados, pues ya entra el proceso según lo decida la familia, si prefieren tierra, si prefieren bóveda o si prefiere con el proceso de cremación. ¿Sí? Eso ya lo deciden los familiares que son los que tienen los derechos. Bueno, adicionalmente a la fecha existe un área de inhumación cada vez más común y se caracteriza por ser aquella en la cual se realiza la disposición final de los cadáveres no identificados o identificados y no reclamados o sus restos óseos o restos humanos. Es decir, en cada cementerio debe haber un área, un espacio dedicado o reservado solo para estos casos, ¿no? En que tenemos difuntos cadáveres no identificados o identificados, pero que nadie ha reclamado, ¿sí? Entonces deben estar aparte del resto de la población. Bueno, la inhumación de cadáveres es un servicio que podrán prestar los cementerios de conforme con los requisitos que sean exigidos por las autoridades competentes y supone un derecho para las familias íntimamente ligado con la religión, ¿sí? Entonces puede que haya cementerios católicos, cementerios judíos, cementerios islámicos. El caso es que son cementerios. Y hay otros cementerios que no tienen ningún tipo de religión ni están vinculados con ningún tipo de iglesia o, bueno, alguna orientación de estos tipos. Que son cementerios generales, cementerios municipales, ¿sí? En los cuales pues se disponen los cadáveres siempre regidos por unas normas. Bueno, si bien existen unos requisitos específicos para la inhumación que se abordarán más adelante, en primer lugar se deben acercar a las condiciones generales que se imponen en materia de inhumación a los servicios prestados por cementerios y que son desarrollados en el capítulo 1, título 3 de la resolución 5194 del 2010 del Ministerio de Protección Social. Para la más información de esta, debemos hacer clic en el icono que aparece a continuación, en ese enlace, cancillería.gov.co. ¿Sí? Si queremos buscar la ley completa, ahí está. ¿Sí? Esta norma, resolución 5194 del 2010. Bueno, sigamos. Entre las condiciones necesarias para realizar el servicio de inhumación se encuentran las siguientes, ¿sí? 4 principales. 1. Que en las sepulturas y bóvedas
sencillas o múltiples, no se supera el número de cadáveres para las que cada una de ellas fue diseñada. Normalmente por lote o por bóveda solo debe haber un cadáver, ¿sí? No como a veces se ocurre que se abre una bóveda y se encuentran dos o tres, uno encima del otro, ¿sí? Eso no está bien, eso es un mal manejo, ¿sí? O deja pensar de que de pronto ahí hay algo ilegal. Segundo, que cerrada la sepultura, se realiza una marcación provisional, un registro, un número consecutivo que permita identificar el lugar y la persona, ¿sí? Al menos no con nombres, pero sí con un número. Dentro de los 30 días calendario, el administrador debe realizar la respectiva rotulación de esa sepultura, de esa bóveda, colocando algún tipo de identificación con esa marcación provisional, con ese registro. ¿Sí? Más adelante vamos a ver cómo se realiza esto. Tercero, que se exprese de manera clara en el reglamento del cementerio la forma en que los deudos, los familiares, los interesados deben procurar la conservación del lugar de las lápidas relacionadas con su familiar. Cuarto, la preservación como piezas históricas de las lápidas, los modelos y características instaladas en las zonas históricas y bóvedas antiguas, esa perpetuidad. ¿Sí? O sea, yo no puedo llegar que porque yo ya tengo derechos, porque encontré a mi familiar y llegar y tumbar la bóveda del cementerio y construir a mi modo como yo quiera, cambiar todo, porque a mí me parece que va a estar así mejor mi familiar, ¿no? Eh, si se creó la bóveda de una forma, ¿sí? O la colmena, que son las bóvedas que van una junto a la otra para diferentes restos, diferentes personas, pues se debe conservar así. Sobre todo en los cementerios que tienen carácter histórico o que son antiguos, ¿sí? Están protegidos por la ley, su arquitectura, su diseño, entonces eso debe estar protegido, ¿sí? Hay cementerios que tienen siglos, que prácticamente nacieron con el país, ¿sí? Y tienen mucha historia y ellos deben ser también protegidos en su planta física, en su tradición. Bueno, al igual que las personas, los cadáveres, los restos que están ahí custodiados. ¿Listo? Sigamos. Mientras en los requisitos se hace referencia a la citada resolución, a los documentos necesarios para la realización del servicio de inhumación que son. Miren, dos documentos principales para que haya una inhumación, ¿sí? Para que se entierre el cadáver o el difunto sea colocado en una bóveda. Uno, certificado de defunción, alguien que le garantice, que le certifique que esa persona sí está muerta, ¿sí? No vaya a enterrar o a colocar en una bóveda a alguien que de pronto está dormido o inconsciente. ¿Listo? Segundo, licencia de inhumación expedida por la entidad municipal. Puede ser cualquiera de las siguientes según el lugar, ¿no? Alcaldía, Secretaría de Salud o Inspección de Policía. Si estamos en una vereda o un corregimiento, un caserío lejano que tiene su propio cementerio, su propio camposanto, pues probablemente no encontremos una alcaldía o una secretaría de salud. Entonces, la inspección de policía, el puesto de policía, sería esa entidad eh, que nos puede dar esa licencia de funcionamiento al cementerio. Si estamos ya en una ciudad, ¿sí? Algo más grande, una ciudad principal, o estamos en una capital, pues probablemente ahí existe la Secretaría de Salud municipal o distrital, o la alcaldía también, que va a ejercer entonces esa función de dar las licencias para el buen funcionamiento de los campos santos. Bueno.
Para entender la importancia del concepto de inhumación es necesario partir de un supuesto que ha sido desarrollado por la Corte Constitucional, del valor simbólico de lo que representa el cadáver. ¿Sí? Tiene un valor para los familiares, para la memoria de la misma víctima o de la persona no identificada o identificada no reclamada. Esto es lo que representa el cuerpo de esa persona fallecida. ¿Sí? Es una costumbre cultural la fabricación o uso de tumbas, toda vez que éstas permiten rememorar a la persona muerta inscribiendo su nombre, colocando su fotografía o una efigie, una estatua, y que permita la estratificación social que resulta del tamaño, la forma, los materiales o la localización de esta, ¿no? En el caso de algunos campos santos y sobre todo en lugares donde hay lotes privados, pues cada familia, eh, según su condición económica, sus posibilidades o el valor que le da a su familiar, a su difunto, pues adorna su tumba de diferentes formas, ¿no? Según tradiciones, según religiones. Entonces miren la imagen, ¿no? Hay una tumba enorme, muy decorada, muy elaborada. Luego viene una tumba un poco más sencilla y finalmente hay una tumba hecha con materiales mucho más asequibles, ¿no? Y mucho menos decorada, eh, que incluso si se dan cuenta no hay plantas, no hay flores, a diferencia de las otras dos. Bueno, cada uno recuerda a su familiar, a su difunto como eh, pues lo prefiera, eh, en torno también a qué tanto aprecio le tenía, ¿sí? Y pues también la condición económica, digamos que nos impulsa a invertir un poco más o un poco menos. ¿Listo? Esto es en este mismo sentido, el cadáver entonces funciona como una recreación mítica del difunto y de la nueva forma en la que éste se relaciona con su familia. Es el lugar en el cual se puede buscar una intermediación para que las personas que aún no fallecen alcancen su salvación mediante las personas fallecidas, ¿sí? Según la religión, lo que se llaman las ánimas, ¿no? O el espacio en el que puede rogarse ante una entidad divina por la purificación del alma de su ser querido, convirtiéndose las tumbas en un medio para la necesidad personal, la trascendencia y la perpetuidad. Mire. Asimismo, el acto de inhumar y de sepultar tiene una relevancia antropológica importantísima, toda vez que el ser humano soporta más fácilmente la muerte al tener la certeza de que el cadáver reposa para siempre en un sitio, permitiendo el proceso de duelo, de tranquilidad para ese familiar y también para el mismo cuerpo de la persona fallecida, ¿no? Eh, ¿Por qué digo esto? Bueno, pues en la antigüedad de pronto eh, el hombre hacía sus em, actos funerarios con sus familiares y probablemente lo mantenía algún tiempo con ellos en sus cuevas, en sus cavernas, en sus chozas, pero cuando olía mal, cuando empezaba el proceso de putrefacción, tenía que separarse de él. Y al dejarlo afuera, al dejarlo a la intemperie, eso era como una falta de respeto, ¿no? Porque ya no lo podía proteger contra los elementos, la lluvia, el viento, el sol, el frío, el calor, y mucho menos contra los animales, ¿cierto? Que podrían hacer con un cadáver lo que les plazca. Entonces, también se fue buscando la forma de proteger ese cuerpo, de mantenerlo cerca, pero que no nos molestara, no nos hiciera daño, ni tampoco ver el daño que le estaba produciéndosele poco a poco a esos restos. Entonces, el enterrarlo, el guardarlo, el cubrirlo, también fue algo
digamos, más humano para esa persona que ya no tiene vida. ¿Listo? Es respeto. Esto también se presenta como un acto simbólico al través del cual los hombres reconocen la condición temporal y se someten al devenir propio de la naturaleza. ¿Sí? Condiciones para la inhumación. Primero, los requisitos. Toda inhumación debe respetar los requisitos exigidos por las autoridades competentes, en este caso la Fiscalía, para desarrollar una investigación y juzgamiento de los responsables de la muerte. Recuerden, si un cadáver que tenemos murió en condiciones violentas, en condiciones de crimen, y hay una investigación, puede que en algún momento ya salga de medicina legal, ¿sí? Y se pida la inhumación, enterrarlo o colocarlo en una bóveda. Pero ese cuerpo, esos restos siguen en investigación y son pruebas, son evidencia y contienen pruebas y evidencias de lo que pueda haber ocurrido. Entonces, primero debe haber entonces una orden que sea emitida para que ese cadáver pueda ser depositado en el cementerio y adicionalmente está la responsabilidad de cuidar esos restos hasta que termine la investigación y hasta que también los familiares puedan encontrarlos y puedan dar disposición a ellos, ¿no? La individualización, miren, la identificación que les decía, ¿no? El registro. En las bóvedas y sepulturas solo se permite el número de cadáveres para el que fueron diseñadas. Uno, deben realizarse una marcación provisional para el caso de las personas no identificadas, ¿sí? Entonces debe colocarse como no identificado o NN. Y para las identificadas y no reclamadas, también se coloca el nombre y se coloca o se escribe que no ha sido reclamado, ¿no? Deberán inhumarse de manera individualizada y con los datos mínimos de individualización como, y aquí están, 1. Se escribe la abreviación para señalar la obligatoriedad en su búsqueda e identificación. Entonces, persona no identificada o NN o identificada no reclamada. Segundo, dígitos del protocolo de necropsia, acta de inspección, número único de noticia criminal. Entonces, en el acta que nos da medicina legal, debe haber un número consecutivo que se debe colocar en la lápida de la tumba de esta persona. Tercero, fecha de la inhumación. Entonces debe colocarse el día, mes y año de cuando se realizó el proceso de entierro o de ubicación en la bóveda. Y finalmente, número 4, número de clasificación y ubicación en el cementerio. Entonces recuerden que en los cementerios, las bóvedas, las criptas, las tumbas llevan un número de ubicación, ¿cierto? Un número consecutivo que nos dice en qué zona está esa tumba. ¿Listo? Bueno, los deudos. ¿Qué son los deudos? Son los familiares, ¿cierto? Los dolientes. Un deudo se define como la persona que ha perdido un ser querido y se conservará en buen estado las lápidas o la tumba acorde a lo establecido en el reglamento del cementerio. No solo es el reglamento, ¿no? Es como un contrato donde los familiares se comprometen a cuidar ese punto del cementerio, esa tumba, esa lápida, el área, el lote alrededor de los restos de la persona fallecida. Más si este es un sitio privado, ¿sí? Ha sido comprado, como ocurre en algunos campos santos, que las familias compran un lote, una tumba, o ha sido en calidad de alquiler, ¿sí? También suele ocurrir. Finalmente, en la identificación, tanto el médico legista como la administración del cementerio deben llevar una rigurosa, custodia de los elementos asociados a los individuos, pues estos pueden aportar evidencias para su eventual identificación. Entonces, la ropa, los documentos, zapatos, cartera,
anillos, relojes, los elementos que tenía el cadáver deben ser guardados y deben ser estudiados para identificarlo y para poder informar a la familia. ¿Listo? Al igual que se debe cuidar esa individualización, es decir, el registro, la ubicación del lugar donde quedó sepultada la persona. Bueno, entonces, dos documentos para que esto pueda ser llevado a cabo: la inhumación, certificado de defunción y licencia de inhumación expedida a nivel municipal por las entidades correspondientes, según el sitio: alcaldía, secretaría de salud, municipal, departamental, distrital o inspección de policía. ¿Listo? Vamos avanzando, ya para terminar. Entonces, un momentico, por favor. Damos clic. Continuación, ahora sí, exhumación. Segundo tema de nuestro documento, de nuestro material complementario y de el mapa conceptual. Entonces, yo puedo hacer en mi página dos mapas conceptuales, uno por cada tema, o puedo unirlos y hacerlo de una forma comparativa, ¿sí? Como ustedes lo prefieran. Bueno, entonces la exhumación, ya abordado uno de los procesos que sería la inhumación, corresponde ahora a definir la exhumación, que proviene de las raíces latinas ex y humus, que significa respectivamente afuera de la tierra, y esto es sacar a la superficie algo que está por debajo de ella. La resolución del Ministerio de Protección Social 5194 del 2010 establece que exhumar es extraer cadáveres, restos humanos y restos óseos del lugar de inhumación previa orden judicial o administrativa para fines legales o efectos numerarios. Bueno, ya sea para investigación o para identificación, ¿no es cierto? O entrega ya a los familiares que vienen a reclamarlo o a identificarlo. Entre las características importantes de la exhumación es necesario denotar, primero, el cementerio. La clasificación del cementerio debe permitir la localización del lugar de disposición temporal que tiene la persona no identificada y la persona identificada no reclamada. Igual que al momento de la inhumación, entonces debe haber un sitio en el cementerio que esté identificado, que esté apartado para este tipo de situación, para estos casos de estas personas, ya sean no identificadas o identificadas no reclamadas. Perdón por el avión que se nos atravesó ahí. Bueno, segundo, limpieza. El área de exhumación debe tener buenas condiciones de orden, limpieza y dimensiones mínimas. En la mayoría de los casos, el cuerpo es exhumado y llevado a un sitio diseñado específicamente para el análisis y revisión de esos cuerpos, ¿sí? No todos los cementerios tienen este sitio. Hay algunos que sí, que tienen su morgue. En otros casos, puede ser necesario que estos restos sean trasladados a medicina legal, por ejemplo. Tercero, exhumación. El área de exhumación debe permitir la individualización y extracción de todos los componentes óseos que se encuentran en la tumba. Entonces debo tener un espacio, ¿sí? Si no hay esa habitación, si no hay esa sala, ese lugar con todas las condiciones necesarias para poder organizar bien el cuerpo, los restos, realizar la limpieza, realizar el análisis, como por ejemplo en una fosa común, una tumba aislada por allá en medio del monte o en la selva, pues debo de tratar de abrir un espacio donde pueda realizar esto para luego eh, empacar el cuerpo y poderlo trasladar a un lugar que sí esté en mejores condiciones, ¿sí? Cuarto, la sala. Y este sí es el lugar que
digamos, necesitamos para ese tipo de trabajo. La sala de exhumaciones podrá funcionar como morgue o laboratorio de tanatopraxia. Entonces, hay algunas funerarias que tienen estos espacios así, ¿no? Bien organizados, muy bien iluminados, con las mesas de trabajo y todos los elementos necesarios, refrigeración, aire acondicionado, en fin, todo lo necesario para un trabajo seguro y adecuado. Otras veces en los cementerios está este espacio, de pronto un poco más humilde, más sencillo, pero que también permite el trabajo correcto, ¿no? Eh, Son espacios que tienen pisos y paredes lavables para permitir el aseo, la desinfección, buena iluminación, buena ventilación, ¿sí? Y un punto para poder guardar los cadáveres bajo condiciones seguras, ¿sí? Eh, entonces, idealmente, neveras, ¿sí? O bóvedas con buena refrigeración. Esto evita la proliferación de enfermedades, proliferación de microorganismos, virus, bacterias, hongos que puedan llegar a contaminarnos, contaminar el área o contaminar a otras personas. ¿Listo? Bueno. Y para ir ya terminando, pues nos habla aquí de los derechos humanos. Es el tercer tema de este documento. Pero ¿y aquí cómo pues, se ubica esto? ¿Cómo lo organizamos? Bueno, viene más que todo sobre los derechos de la familia, sobre esa persona difunta, esos restos o ese cadáver, y sobre la memoria de ese difunto en cuanto a el respeto que se debe tener con su manipulación, con el proceso que se va a llevar a cabo, ¿no? Dice que son aquellos, si los derechos humanos son aquellos naturales a la condición humana, que están orientados a la dignidad sin ningún tipo de distinción como raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social o posición económica. Pero como se asocia con los derechos humanos con la muerte, se habla de estos cuando se recuerda el derecho de las personas a reconocer y disponer una sepultura para sus seres queridos, miren, la familia. El derecho a la verdad y a las condiciones relacionadas con la muerte de su familiar. La libertad de disponer las honras fúnebres para sus allegados, además de un trato equitativo y no discriminatorio frente a los procesos de las personas no identificadas e identificadas no reclamadas. Según Claire Moon, en el año 2020, el derecho internacional humanitario, el cuerpo legal más importante y relevante, proporciona varias reglas que regulan cómo se debe tratar a los muertos en el marco de un conflicto. Específicamente las normas 112 a 116 en las que se regula la búsqueda, recolección, tratamiento, retorno, disposición e identificación de los muertos, principalmente en el contexto de los conflictos armados. Normas que tienen un distinguido recorrido y derivan de la Convención de la Haya del 1907, de las Convenciones de Ginebra de 1929 y 1949 y de los protocolos adicionales de 1977 y el Estatuto de Roma del 98 que inauguró la Corte Penal Internacional. ¿Sí? Entonces, principalmente es eso. Los derechos de los familiares a poder realizar sus honras fúnebres, sus ceremonias y el entierro de esos restos o ese cuerpo o esas partes de su familiar. Y el tratar con respeto esos restos, esas partes, ese cuerpo ya inhumano, ya sin vida, de una persona, de una memoria de una persona que existió, que vivió entre nosotros. ¿Listo? Bueno, si queremos saber más, pues aquí tenemos un enlace que nos lleva a un documento, Derechos Humanos de los Muertos y sus familiares, ¿sí? Si quieren pueden acceder a él para tener un mayor conocimiento. Ahí termina nuestro material de formación. Voy a regresar
a la plataforma Sajuna. Ok, listo. Y voy a regresar a la carpeta de actividades de aprendizaje y guía, ya para que vamos terminando. ¿Listo? Bueno, ahí se nos cerró. Bueno, a ver, démosle aquí rápido para poder ingresar de nuevo, que no tengamos inconvenientes. Bueno, no sé si de pronto hasta este momento tengan de pronto alguna duda, alguna inquietud. Si no, recuerden que está el espacio de nuestros canales de comunicación del chat y del foro de dudas e inquietudes. Listo, José Alejandro. Entonces, si quieres, abre el micrófono y te escuchamos. Bueno, instructor, buenas tardes nuevamente. Pues básicamente preguntas sí varias, más que todo en cuanto a la parte de la exhumación de cadáveres, Sí, eh, señor. de personas identificadas no reclamadas. Pues Ok, creo, hasta donde tengo entendido, digamos, la administración de cementerio puede sepultar de acuerdo a lo que dice la normativa, la 1449 del 2009 y la 5194 del 2010, que les da como un tiempo para poderlas exhumar para que el cementerio tenga potestad de exhumar después de cumplido el tiempo de estancia mínimo, que son es 4 años, o correcto. puede ser que se contrate, ¿sí? Porque por lo menos algunos cementerios públicos entregan la inhumación de cuerpos a un espacio superior a 4 años, Sí, sí, es correcto. ¿sí? Sí, Eh, Usted dice que igual la norma está clara de que debe de ser un espacio, pues, donde el resto de quedar, donde esos restos de esa persona identificada, no reclamada, deben de quedar en una sepultura única, por decirlo así. O sea, digamos, yo lo puedo retirar de este espacio que son bóvedas para el uso general de la población, a pasarlos a un espacio un poco más pequeño, porque ya es un cuerpo que ha hecho una parte del proceso de reducción de tejido blando. sí, es correcto, sí. ¿Sí? Entonces, en ese entendido, para las personas identificadas, no reclamadas, que tienen, eh, que tienen un proceso vigente o una situación pendiente con las autoridades judiciales, digamos, para el caso de que pues, víctima, porque en este caso para todos aplica el ser víctima. Ah, Eh, ok. Igual, en Ajá. esos casos la normativa que, porque pues igual, supongamos, yo soy administrador de cementerio y tengo cuerpos que están ahí y se arriendan los espacios a 5 años, y después de esos 5 años, ¿qué procede? Si a pesar de que el cuerpo está identificado, pero si la familia simplemente o no se acerca a reclamar o pues se entiende de la diligencia como tal, Ah, ok, ¿qué hacer con correcto. esos cuerpos? Sí, porque pues ellos Sí, tienen llamémoslo así, un bloqueo judicial por la situación que están presentando, por lo que son un elemento material probatorio. sí, sí, es correcto. Entonces, ¿qué toca? Ya que los familiares, si es el caso de una persona identificada, pero que nunca se hicieron cargo, no la reclamaron, eh, digamos, obviaron esa responsabilidad, nosotros como entidad, como el cementerio, como los trabajadores encargados de esa parte, eh, podemos hacer la disposición o el cambio de esos restos a una estancia un poco más pequeña, más compacta, pero ojo, recuerda que si los familiares desistieron de sus derechos, de todos modos está pendiente o quedan pendientes los derechos de ese cadáver. ¿Sí? ¿Cómo así? Sí, sí, señora, ese entendido lo Recuerden. tengo claro. O sea, la persona Ujú. sigue siendo persona a pesar de haber fallecido. Es ¿Sí? correcto. Por Entonces, eso se estaba todo el proceso normativo del cambio de pasar los DNN a personas no identificadas o identificadas no reclamadas. Sí, pues sí, sí, sí. precisamente respetando la individualidad de la persona, Entonces, independiente de que pues tengamos un dato de la manera de identificar. O ¿qué sea, pero en podemos ese hacer? entendido se puede, o sea, pues, supongamos, es un caso de una persona que falleció por un accidente, una caída de propia altura, que se Ajá, tipifica como hecho violento. es Y la familia correcto. no volvió al cementerio, se trató de contactar por parte de la administración del cementerio,
Se les brindó durante la prestación de su servicio funerario, pues se les brindó el espacio por 5 años y la familia no aparece. O sea, no hay números o sea, los números de contacto que tienen ya no son los que usan, los correos electrónicos que de pronto suministraron en su momento tampoco lo son. Ok, sí. Bueno, tú me hablas en el caso de quienes tienen familia. Entonces, Sí, o si sea, como ellos no, identificado no reclamado, igual el no sí, identificado, pues también queda esa ojo, situación pero por si de sí, pronto. sí. Pero lo que pasa es que siempre, o sea, con el no identificado, siempre hay, digamos, un nexo con la investigación, digámoslo así. Entonces, hay que notificar, en este caso, no sé, a la alcaldía, a la Secretaría de Salud o a la Fiscalía, quien esté llevando el caso, o la policía, que pues ya han pasado 4, 5 años, 6 años, para que ellos digan si lo podemos mover o no lo podemos mover. Igual, ustedes como cementerio o como personal del cementerio están todavía brindando la protección, ¿no? Resguardando esos restos. Pero que se quede por escrito, digamos, que hay un permiso de moverlos hacia otro punto, ¿sí? No que yo simplemente porque ya se cumplió el tiempo, yo quiera trasladarlos. No, hay que reportar a alguien, ¿sí me entiendes? Para que eso sea legal. En el caso de Ah, las ok, sí, sí, o familias, sea, pues sí, le ya estoy digamos más o que menos le voy ellas entendiendo el asunto. rezaron a sus derechos, pues entonces yo puedo pasar ese cuerpo a, ahora sí a un lugar más pequeño, o en los pueblos, por ejemplo, los llevan a una fosa común, ¿sí? Porque pues el cementerio no se Pero puede venga, hacer cargo de algo que no quisieron los las fosas familiares. son, o sea, las Ujú. fosas todavía son legales. Sí, siempre y cuando, como te digo, O se sea, hagan los registros, ok, se conserve la ¿sí? individualización Sí, del espacio. sí, es Sea, yo puedo correcto. tener una bóveda, digamos, puedo tener un espacio de bóvedas y en cada bóveda colocar 3, 4 cuerpos exhumados. Claro, cuando ya ¿Sí? están Sí, digamos, la exhumados. diseñé para Sí, eso. sí, 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 estamos hablando de cuerpos ya exhumados. O sea, sí, la sí, concerniente de nosotros aquí es las exhumaciones y las inhumaciones de cuerpos. sí, es correcto. O sea que entonces, igual, o sea, en ese entendido, yo como administrador de cementerio, si tengo disponibilidad de, por lo menos, volviendo al caso que yo le explicaba, del asunto de la persona que cae de propia altura, no tenemos cómo contactar a la familia, pero pues dentro de la documentación que se solicitó para la inhumación del cuerpo, nosotros solicitamos la solicitud de entrega de cadáver, en la cual aparece el número de noticia criminal. Lo consultamos, verificamos quién es el fiscal. Nosotros como administración de cementerio podemos solicitar a la fiscalía de que nos permita la exhumación de ese cuerpo por vencimiento del contrato de arrendamiento. Es correcto, es correcto. Ya se venció el contrato, la familia no es Ah, responsable, ok. no se quisieron hacer cargo. Sí, entonces yo lo que tengo es que notificar al, a, Ahí serían cualquiera de al- los dos a casos. la entidad de que pues voy a hacer el proceso porque yo no puedo seguir manteniendo hasta que se llene todo el cementerio de cuerpos que nadie quiere hacerse cargo, ¿sí? Sí, sí, señor. Igual como el entendido es ese, procurar de que el espacio no se dé en el ¿qué? En el